Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Fan del Dividendo. Estoy muy emocionado porque hoy vamos a explorar 8 ETFs que son muy populares y que mencionamos en el video anterior. Si no lo han visto, les dejo el link aquí arriba y en la descripción de este mismo video. Los ETFs que vamos a analizar a detalle son SCHD, DGRO, VYM, JEPI, JEPQ, DVY, VGT y VU. Vamos a ver cómo funcionan y cómo podrían encajar en tu estrategia de inversión. Antes que nada, recuerden que la información que les presento es educativa y no son consejos financieros. Siempre hagan su propia investigación o consulten a un profesional antes de invertir. Pero bueno, vayamos al punto y primero aclaremos los diferentes tipos de ETFs que generan ingresos. En primer lugar, tenemos los ETFs de dividendos. Estos ETFs invierten en empresas que reparten dividendos constantemente. Número 2, los ETFs enfocados en ingresos. Utilizan varias estrategias para maximizar los ingresos. Y número 3, los llamados Covered Call ETFs. Estos utilizan opciones para generar ingresos adicionales. Pues bien, el primer ETF es uno de mis favoritos, SCHD. Aquí les presento rápidamente un overview del ETF. Lo que podemos ver es que en Assets Under Management tiene 58 billones de dólares, lo que también significa que los inversionistas tienen muchísima confianza en este ETF y están poniendo su dinero ahí. Este rubro es importante también analizarlo. Hablamos un poquito del expense ratio y el expense ratio es lo que pagaremos a las personas que están manejando este fondo año con año. En este caso, SCHD tiene un expense ratio del 0.06%. Una regla personal para mí es que cualquier ETF que tenga un expense ratio de más del 1%, yo no lo considero, porque entonces se diluyen mucho la apreciación y los dividendos que recibes, ¿no? Porque estás pagando una gran parte de esa apreciación o de esos dividendos al manejo del portafolio o al manejo del ETF. Entonces, podemos ver que el expense ratio es sumamente bajo, 0.06%, y su actual dividend yield es del 3.39%. Si vemos su retorno simplemente en apreciación de capital año con año y nos vamos a la métrica de los últimos 5 años, el promedio en apreciación de capital es del 13.8%, lo que realmente está muy a la par con la mayoría de los índices en el stock market de Estados Unidos, ¿no? En el S&P 500 generalmente se aprecia en promedio 10% por año. Aquí estamos viendo que SCHD se aprecia 13% de forma anualizada en los últimos 5 años. Los top holdings, no me quiero meter mucho en detalles, pero para que veamos los top holdings de SCHD, en primer lugar tenemos Lockheed Martin Corporation, AbbVie de Home Depot, BlackRock, Cisco, una muy buena combinación de compañías de consumo, compañías de defensa, healthcare, un poquito también de tecnología, pero mucho menos que otros ETFs. Entonces nos da un ETF muy balanceado con un porcentaje de dividendos bastante alto. Lo interesante, y si me voy un poquito más arriba, es ver también el retorno total de este ETF. Me voy a ir al retorno total en los últimos 5 años. Retorno total significa apreciación de capital y dividendos en conjunto. Si nos vamos a los últimos 5 años, SCHD tiene un retorno total del 83.62%. Es decir, poniendo un ejemplo, si tú invertiste $10,000 en ETF, en este ETF, entonces en 5 años vas a tener más o menos $18,000 entre apreciación de capital y dividendos, lo que realmente lo hace un ETF muy atractivo. El siguiente ETF es DGRO. Aquí tenemos un overview también de este ETF. En Assets Under Management tiene 29.32 billones de dólares, lo que significa que hay un influjo de dinero muy significativo y otra vez refuerza esa confianza de los inversionistas en este ETF. Su expense ratio es muy bajo, 0.08%. Ya hablamos del expense ratio y la importancia de este. Y su dividend yield es del 2.21%.
Aunque el retorno de dividendos es más bajo que SEHD, me voy a ir a la pestaña de dividendos porque lo interesante con este ETF es ver el crecimiento de dividendos que tiene año con año. En este caso es del 10.84%. Es sumamente sólido, lo que significa que todos los años en promedio va a crecer el dividendo o el pago de dividendos en un 10%, que está muy por arriba de las tasas de inflación de la mayoría de los países. Entonces, por eso también a mí me gusta mucho esa combinación de SEHD con DGRO como un portafolio inicial de inversión para inversionistas que están apenas interesados en invertir en ETFs de pago de dividendos. Si nos vamos a sus top holdings, también un ETF muy balanceado que tiene financieros como JP Morgan Chase, tiene healthcare también como Johnson Johnson, Abbvie, algunas compañías titanes de tecnología como Microsoft y Broadcom, compañías de consumo también como Procter Gamble y Coca-Cola. Lo interesante es que si comparamos los top holdings de SEHD con DGRO, son diferentes. Por eso la combinación tan poderosa de estos dos ETFs. Ahora vámonos rápidamente al retorno total en los últimos 5 años, como veíamos en el ejemplo pasado. Si invertimos $10,000 en DGRO hace 5 años, su retorno total es del 61%. Es decir, hoy tendríamos $16,000 entre apreciación de capital y pago de dividendos, lo que lo hace también un ETF realmente sólido a considerar como un ancla en el portafolio de la inversión en dividendos. El siguiente ETF, VYM o Vanguard High Dividend Yield ETF, en Assets Under Management tiene 56.7 billones de dólares, también un muy buen influjo de capital. Su expense ratio es bajo, 0.06%, y su dividend yield es del 2.83% actualmente. Si nos vamos a su retorno en apreciación de capital únicamente en los últimos 5 años, tiene un retorno más o menos casi llegando al 12%, también muy sólido en la parte de apreciación de capital. Sus holdings más importantes los vemos ahora en pantalla. Tenemos compañías de tecnología como Broadcom, tenemos financieros JP Morgan Chase, algunas petroleras como Exxon, algunas empresas de healthcare como Abbvie, que ya habíamos visto, Merck. Ustedes aquí van a pensar, bueno, pareciera similar a DGRO en cuanto a holdings, pero los porcentajes de alocación son muy diferentes. Yo, como veo a VYM, es como un árbol de frutos maduro que te da frutos constantemente, pero tiene un crecimiento menos acelerado. Si lo que buscas es mayor rendimiento en pago de dividendos y menos crecimiento, esta también podría ser una muy buena opción en tu portafolio. Yéndonos a retorno total, en los últimos 5 años, el retorno total es extremadamente atractivo. 125%, lo que significa que tú vas a tener, si invertiste $10,000 hace 5 años, vas a tener $22,500 al final de ese periodo. Entonces, VYM un poquito más volátil, pero también con un sólido crecimiento de dividendos. Si nos vamos rápidamente a la pestaña de dividendos, su crecimiento es relativamente menor a lo que presentamos con los otros dos ETF, es del 6.8%, y por eso les decía, un poco más en apreciación de capital, un poco más en pagos constantes de dividendos, pero no tanto en crecimiento de dividendo per se, aunque el 7% tampoco es malo. Ahora analicemos DVY o iShares Select Dividend ETF. Este ETF se está convirtiendo en uno de mis favoritos en los últimos 12 a 18 meses. Veamos por qué. En Assets Under Management tiene casi 20 billones de dólares, nada despreciable, un poco menos de influjo de capital que los otros ETFs que revisábamos, pero también muy buen influjo de dinero. Su expense ratio es un poquito más alto, ¿no? Es del 0.38%, a diferencia de los otros que están por abajo del 0.1%.
Pero esto compensa un poco con el dividend yield que nos da. Nos da un dividend yield en promedio, este es el actual, 3.45%. Entonces, me gusta porque aunque su expense ratio es un poco más alto, su dividend yield compensa ese expense ratio. Su retorno en apreciación de capital en los últimos 5 años, por arriba también de ese 10% que mencionábamos. Y si nos vamos un poco más abajo a revisar los top holdings, tenemos nombres muy diferentes ahora. Tenemos Altria Group, Philip Morris, dos compañías tabacaleras. Tenemos assets de comunicación como AT&T. Tenemos financieros como Citizens Financial Group o Truist Financial Corporation. Tenemos un poquito más también en el sector de energía con Dominion Energy y un poco menos en healthcare con Pfizer y otros. Me gusta mucho porque si comparamos con los otros ETFs, los holdings son totalmente distintos. Entonces, si uno de nuestros ETFs el performance no está tan bien como esperábamos, se compensa con otro ETF. Y por eso la importancia de balancear el portafolio con ETFs que no tengan los mismos holdings o que no tengan el mismo peso en esos holdings. Si nos vamos a el crecimiento de dividendos, que eso también es muy importante y por eso se está volviendo uno de mis favoritos, su crecimiento en dividendos es casi el 9%. Entonces tienes una muy buena apreciación de capital, número uno, tienes un muy buen crecimiento de dividendos, casi el 9%, tienes un dividend yield casi el 3.5%. Entonces, para mí es como la trifecta, ¿no? En los ETFs. Y tienes unos assets en los holdings más importantes muy diferentes al resto de los ETFs. Cuando revisamos el retorno total en este ETF, tenemos que en los últimos 5 años el retorno total, que es apreciación de capital y dividendos, es del 132%. Volviendo al ejemplo, $10,000 en 5 años se convierten en prácticamente $23,000. Vuelvo a repetir, un ETF que está tomando mucha fuerza. Lo llamo yo también un ETF de defensa, ¿no? Es de aquellos sectores defensivos. Cuando hay una volatilidad importante del mercado, tener un ETF de defensa es importante porque la volatilidad de tu ETF va a ser muchísimo menor. Bueno, ahora nos vamos a la segunda categoría de ETFs, que son ETFs enfocados a ingresos y los llamados Covered Call ETFs. Un Covered Call ETF es un tipo de fondo cotizado que utiliza una estrategia de opciones para generar ingresos adicionales. Pero tranquilo, te lo explico de forma sencilla. Aquí el ETF compra acciones de empresas, al igual que los demás ETFs, pero además vende opciones de compra, las llamadas call options, sobre esas mismas acciones que posee a un precio establecido. Al vender estas opciones, el ETF recibe un pago inmediato, el llamado o la llamada prima. Este pago extra le permite al ETF generar más ingresos que un ETF tradicional. Ahora, el compromiso es que si las acciones suben mucho de precio, el ETF tendrá que venderlas al precio acordado en esa opción. Entonces limita un poco sus ganancias potenciales. En resumen, es como si el ETF alquilara sus acciones a cambio de un pago, aceptando limitar sus ganancias si las acciones suben mucho. Tiene diferentes ventajas. Las principales son que genera muchísimo más ingresos que un ETF normal, lo que resulta en mayores dividendos para los inversionistas. Y dos, que ofrece cierta protección cuando el mercado baja, gracias a los mismos ingresos de las opciones que venden. Las desventajas es que limita las ganancias potenciales si el mercado sube mucho. Es una estrategia muchísimo más compleja que un ETF tradicional, pero en resumen, en mi particular punto de vista, es que la estrategia es especialmente atractiva para aquellos inversionistas que buscan ingresos regulares altos y están dispuestos a sacrificar algo de crecimiento potencial a cambio de mayor estabilidad. El primer ETF en esta categoría es JP Morgan Equity Premium Income ETF. Ya sé que el nombre es muy largo, la manera abreviada JEPI.
Si vemos el overview, assets under management, 34 billones de dólares, su expense ratio también del lado un poquito más alto, 0.35%, pero vean el dividend yield. Su dividend yield actual es del 7%. En algunos periodos históricos ha tenido un dividend yield hasta del 9 o del 10%. Entonces, esto también obviamente compensa el expense ratio, que es un poco más alto. La desventaja que algunos inversionistas ven en este ETF es que es muy nuevo. Ha tomado muchísima popularidad en los últimos 2 o 3 años, pero todavía no tenemos un histórico de 5 años. Podemos ver que desde que se creó este ETF, su retorno en apreciación de capital es casi del 13%, que es realmente muy bueno. Y si revisamos rápidamente los holdings del ETF, tenemos compañías de seguros, industriales, muchísima más participación en el sector tecnológico con Meta, con Nvidia, con Amazon, con Microsoft. Y si nos vamos a la parte de dividendos, tiene un decrecimiento de ese dividendo. Cuando me voy a la página de JP, directamente de JP Morgan, el objetivo de este ETF es tener dividendos de entre el 6 y el 8% al año. A mí lo que me gusta mucho de este ETF es que los pagos son mensuales. Entonces tú sabes que los primeros 5 o 7 días de cada mes siempre vas a recibir un pago de JP. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Porque tienes la certidumbre de que lo vas a estar recibiendo mes con mes y entonces te ayuda a planificar un poco mejor. Como lo veíamos en mis videos anteriores, si tu horizonte de inversión temporal es más corto, es decir, de 0 a 5 años, pues el tener un pago de dividendos del 7% al año es realmente muy atractivo. Y si nos vamos a retorno total en los últimos 5 años, obviamente es un poco más bajo porque se enfoca más en pago de dividendos realmente que en el crecimiento de apreciación de capital, es del 58%. No significa que sea mejor o peor. Volvamos al punto de cuál es tu objetivo de inversión y tu horizonte de tiempo. Como lo decía anteriormente, si tu horizonte de tiempo es más corto y lo que buscas es ingresos fijos ahorita, este ETF realmente es una muy, muy, muy buena opción para esos inversionistas que quieren pagos mensuales altos todos los meses. El segundo ETF en esta categoría es JP Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Otro nombre muy largo, la forma abreviada JEPQ. Assets Under Management, 15.67 billones de dólares. Su expense ratio muy similar a JEPI de 0.35%. Y vean qué interesante dividend yield de 9.26% al año. Su retorno anualizado desde que se creó este ETF, considerando apreciación de capital y dividendos, como lo vemos en esta gráfica, es del 14% al año, que también es un crecimiento muy sólido. Recuerden lo que les decía en el video anterior, que el retorno total de la mayoría de los ETFs y del stock market de Estados Unidos provienen de dividendos. Entonces es obvio que si un ETF tiene un alto pago de dividendos o un alto yield, como en este caso 9.26%, su crecimiento o retorno total también va a ser acelerado. Los holdings de este ETF son exactamente los mismos que tiene el índice Nasdaq, ¿no? Entonces vemos compañías como Apple, Nvidia, Microsoft, toda la parte de tecnología. Obviamente, como veíamos o mencionábamos hace un momento, las desventajas de un covered call ETF es que si el mercado sube mucho, al vender esas opciones, tu crecimiento de apreciación de capital no es tan grande. Si lo vemos graficado desde la incepción, el retorno total, incluyendo dividendos, es del 53%. Vuelvo al mismo punto que hice con JEPI. Si tu objetivo es el ingreso fijo hoy, entonces es una muy buena alternativa porque también paga dividendos de forma mensual. Si nos vamos rápidamente a la pestaña de dividendos, vemos que también tiene un pequeño decrecimiento del 11%, pero sigue pagando un yield muy, muy atractivo. Se ha vuelto muy popular porque se enfoca muchísimo a ese pago sólido mes con mes, entonces podemos también muy, muy fácil planificar ese ingreso de forma
de forma muy constante. Ahí tenemos dos opciones con JEPI y JEPQ para aquellos inversionistas que están realmente interesados en recibir pagos mensualizados y su objetivo principal es income y no tanto crecimiento. La tercera y última categoría es ETFs de crecimiento. El primer ETF que analizamos es Vanguard Information Technology ETF o VGT. Los Assets Under Management, 75 billones de dólares, un ETF que tiene muchísimo flujo de capital. Su expense ratio es bastante cómodo, del 0.10%, y su dividend yield es bajo, de 0.64%. Pero recordemos que el foco de los dos últimos ETFs que voy a presentar, ahora VGT y el próximo VU, es no tanto en pago de dividendos o un porcentaje alto de pago de dividendos, sino mucho más en crecimiento y apreciación de capital. Si nos vamos a la tabla que les presento actualmente en pantalla, desde su incepción, su retorno total es más o menos del 13.74%. Pero vean qué interesante ver los últimos 5 años. Recordemos que los mercados financieros son cíclicos y los últimos 5 años ha habido un boom muy fuerte en la parte de tecnología, toda la parte de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, el crecimiento de los ETFs y de los assets de tecnología ha sido muy bueno. Los top holdings de VGT, obviamente totalmente enfocados en tecnología, el más grande es Apple, y vean el peso, 17%, Microsoft 15% y Nvidia 14%. Prácticamente el 50% del peso de este ETF está en 3 compañías. Lo que también lo hace un poquito más riesgoso, ¿no? O sea, si pensamos que va a seguir un bull market en la parte tecnológica, pues obviamente el crecimiento va a seguir siendo acelerado. Pero si alguna de estas 3 compañías empieza a sufrir o si hay un cambio cíclico en el comportamiento de los mercados, pues también la volatilidad de este ETF va a ser muchísimo mayor. Si nos vamos a ver la parte graficada en retorno total, es impresionante, ¿no? Vamos a 5 años, 5 años desde enero de 2020 hasta julio de 2024, el crecimiento es del 574%. Es decir, si tú pusiste $10,000 en enero de 2020, hoy vas a tener más de $50,000 en este ETF. Entonces, el crecimiento es realmente acelerado. Lo interesante en los dividendos, aunque el porcentaje de dividendos que paga anualizado es bajo, el crecimiento en sus dividendos es muy bueno, es de doble dígito y casi llegando al 20%. Entonces, esto también nos hace pensar que no solo en apreciación de capital, pero que año con año el dividendo va a ir creciendo. Este tipo de ETFs es para inversionistas, y como lo veíamos en el video anterior, los invito a que lo vuelvan a revisar, es para inversionistas que tienen un horizonte de inversión temporal muchísimo más largo, que están dispuestos a sacrificar el ingreso mensual o trimestral por un crecimiento en la apreciación de capital. El último ETF en esta categoría es el famoso VU. Y VU lo que hace es replicar el performance del índice S&P 500 o el Fortune 500. Lo que podemos ver en su overview es que el assets under management es enorme. Muchos inversionistas lo que hacen es pues poner su dinero en el índice más grande de las mega caps de Estados Unidos, y por eso vemos que tiene 500 billones de dólares. Su expense ratio es bajísimo, o sea, pagamos muy poco por el manejo de este ETF, 0.03%, y su dividend yield es del 1.28%. Su retorno total desde su incepción es aproximadamente del 14%. En los últimos años también con ese crecimiento tecnológico es un poquito mayor, casi 16%. Y los top holdings que vemos enfocados en tecnología, casi un 30% está enfocado en tecnología con Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon y Meta y Alphabet, pero también tiene obviamente otros assets financieros como Berkshire, como Visa, Mastercard, etcétera.
y en general todas las compañías del S&P 500 van a estar incluidas en este ETF. Si nos vamos al retorno total y lo vemos de forma graficada en los últimos 5 años, el retorno total también es impresionante, 515%, ¿no? $10,000 se convierten en más de $50,000. Y vuelvo al mismo punto que hice con BGT. Si tu objetivo es la apreciación de capital y tienes un horizonte de inversión mucho más largo, esta es una excelente opción. Es prácticamente apostar en el índice más grande del stock market de Estados Unidos. Y rápidamente, último punto, es el crecimiento de dividendos. El crecimiento de dividendos es un poquito más austero, 6.7%, pero que tampoco es nada despreciable. Y la frecuencia de pago, como a la mayoría de todos los ETFs que presenté, a excepción de JEP y JEPQ, es de forma trimestral. Pues así llegamos al final de este video, no sin antes enlistar algunas consideraciones finales. Lo más importante es pensar en diferentes perfiles. Seguramente la pregunta obvia es, bueno, ¿y en qué ETF invierto más o invierto menos? No hay una receta para esto. No es lo mismo, por ejemplo, Ana, que tiene 30 años y que busca crecimiento, o tener un Carlos de 55 años que quiere ingresos estables, o María de 40 años que busca un balance de ambas. Recuerden que cada situación es única. Hay que considerar el horizonte de inversión y nuestras necesidades de ingresos personales. Pregúntate, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo? No olvides de diversificar, que eso también es clave para el éxito de los inversionistas. Y un punto nuevo es, nunca te olvides del expense ratio. A veces se puede comer nuestros retornos totales, así que ojo con esto. Puedes contactarme si quieres que analice tu portafolio de forma totalmente gratuita y te doy mi punto de vista de forma personal en base a tu objetivo de inversión. Si es así, mándame un mail o déjame un comentario. Pues eso es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activa las notificaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.